Escalofriante, hora de relatos misteriosos, secretos embrujados y oscuras verdades reveladas. La noche caía pesadamente sobre el barrio olvidado, donde las sombras parecían cobrar vida. Laura, madre soltera y limpiadora, sentía un escalofrío recorrer su espalda cada vez que el aire frío la envolvía. Caminaba por calles desiertas, con el eco de sus pasos resonando extrañamente en la soledad. Al despedirse de su pequeño hijo, el estómago le retumbaba con ansiedad. El hospital abandonado donde trabajaba se erguía imponente ante ella, una bestia oscura con secretos ocultos. La primera vez que sintió esa mirada sobre ella fue en una noche como esta, cuando un murmullo en la brisa la hizo detenerse. Con el corazón acelerado, miró a las sombras que se agazapaban entre los edificios desmoronados. No, solo es mi imaginación, se repetía para convencer su mente, pero el escalofrío no se iba. Las sombras parecían moverse más rápido, y a veces juraría que alguien susurraba su nombre. Los días se convirtieron en noches de insomnio, donde el miedo le susurraba al oído y la paranoia despertaba en ella pensamientos oscuros. ¿Quién era ese extraño que la acechaba? ¿Qué quería de ella? Cuando entraba al hospital, el frío del lugar no venía solo del aire gélido, sino de una sensación palpable de peligro. Su rutina de limpieza se volvió inquietante, y cada rayo de luz de la linterna parecía reflejar una figura oscura al final del pasillo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Las historias que escuchaba de los ancianos del barrio le helaban la sangre, desaparecidos, antiguos rituales de justicia. Un día, la anciana del final de la calle la detuvo. Tú sabes más de lo que crees. El barrio tiene su propia venganza. Esas palabras se quedaron resonando en su mente. Decidida a descubrir la verdad, Laura comenzó a investigar. Sus vecinos parecían siempre amables, pero el trasfondo de sus sonrisas ocultaba una oscura complicidad. En cada charla y mirada pudo notar los fragmentos de la maldición que pesaba sobre ellos. Atrapada, se sentía como si caminara en un laberinto de desconfianza. No podía confiar en nadie, y la idea de que su amigo Mark podría estar afectado la mantenía despierta cada noche. A medida que su investigación avanzaba, Laura se adentraba más en el misterio, y un día encontró un objeto oscuro en la calle, una reliquia del pasado que la conectaba con las desapariciones. La respiración se le volvió irregular, y el eco de su propio miedo reverberaba en su cabeza. De repente sintió un soplo helado en su nuca. Se volvió con rapidez, pero estaba sola. Con el corazón a 1000 por hora, decidió que debía salir de allí. Sin embargo, su cuerpo no se movía. El terror la mantenía paralizada. Laura escuchó que la llamaban. Era una voz suave, casi melódica, pero había algo extraño en ella. La voz parecía venir de las profundidades del hospital, del piso superior que había estado cerrado por años. «Laura, ven». La voz la envolvía, y aunque cada fibra de su ser quería escapar, algo en su interior la empujaba a seguir el llamado. Recuperando el aliento, comenzó a avanzar, sintiendo que ese oscuro camino podría ser la única manera de descubrir lo que realmente acechaba en el barrio, lo que acechaba en ella misma. A cada paso, la risa distorsionada regresaba, como una canción siniestra que nunca podría olvidar.
Al llegar a las escaleras que conducían al segundo piso, sintió una vibración extraña, como si el edificio la invitara, pero en el último escalón una presencia la detuvo. Desde las sombras, una figura emergió entre las sombras, difusa al principio, pero dejando en claro su propósito. La noche te ha elegido, Laura. Sabrás, pero a un alto costo. Y en ese momento se dio cuenta. Ya no había vuelta atrás. La verdadera oscuridad estaba a punto de revelarse y no podía escapar de su destino. ¿Cómo podía enfrentarse a lo que estaba por venir? La pregunta latía en su mente, mientras el sudor frío le escurría por la frente y la figura se abalanzaba hacia ella. ¿Qué horror se desataría al final de ese camino? Laura se estremeció cuando la figura emergió desde las sombras. Su silueta se contorneaba en la penumbra, intensa y amenazante. Su corazón se detuvo un segundo, presa del pánico. La voz que había escuchado antes la envolvía, pero ahora la figura parecía tener un rostro que despertaba viejas memorias. ¿Eres tú? La pregunta escapó de sus labios, casi un susurro. La figura avanzó hacia ella, dejando un rastro de aire helado. Nada es lo que parece, Laura. Tus recuerdos son espejos que distorsionan, y aquí están, listos para ser revelados. Laura dio un paso atrás, una oleada de emociones la invadió. En un momento se sintió atrapada entre el pasado y un presente aterrador. Esa voz, ese rostro, le resultaban tristemente familiares, pero no podía recordar de dónde, y eso la llenó de miedo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resquebrajada resonando en el pasillo vacío. La figura se detuvo y en un giro inesperado comenzó a reír, una risa que resonaba con ecos de sufrimiento. Lo que he venido a mostrarte no es un deseo, sino una necesidad, dijo, mientras las paredes del hospital parecían temblar. Todo lo que rodeaba al aula comenzó a distorsionarse, como si el tiempo y el espacio se plegaran a la voluntad de esa entidad. La linterna titilaba con cada palabra pronunciada, creando sombras que danzaban a su alrededor. De pronto, las imágenes del pasado de Laura comenzaron a surgir en las paredes. Su hijo jugando felizmente, su primera sonrisa, el eco de su risa. Todo se proyectaba, pero había algo más. Un ambiente vívido de dolor y temor se untaba en aquellas memorias. Las risas se alejaban, convirtiéndose en llantos. En el fondo, oculto tras esas imágenes, un mensaje resonaba. Nunca hubo una elección. Todo lo que has vivido aquí se basa en la culpa y el miedo. Tus decisiones te llevaron a este lugar, Laura, continuó la figura mientras la atmósfera se tornaba pesada. Laura sintió que se le cerraba el pecho, su angustia era palpable. No es así, respondió Laura descompuesta. He hecho lo mejor que pude. Pero su voz se quebró en medio del llanto, un llanto que parecía provenir de todos aquellos niños que habían sufrido en el hospital, atrapados en un ciclo de dolor y desesperación. La figura se movió con una fluidez inquietante, acercándose más. Podía ver chispas de luz en sus ojos vacíos. ¿Y si te dijera que hay una manera de romper el ciclo? Todo depende de ti. ¿Yo? ¿Cómo puedo ser la solución?, dijo Laura, su mente girando en un torbellino de confusión y terror. Tu hijo tiene una conexión con esto, así como tú, le dijo la figura. La oscuridad que lo llama no solo te afecta a ti, sino a todos a tu alrededor. Debes decidir, Laura. Elige continuar o liberarlos a todos. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y la urgencia del momento la llevó a un abismo de incertidumbre. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? La respuesta se atoraba en su garganta, y el miedo se entrelazaba con la desesperación, creando una maraña de ansiedad. De repente, un grito desgarrador resonó desde una de las habitaciones a su lado, un grito que la llamaba y la intimidaba al mismo tiempo.
El tiempo se detuvo mientras la figura la observaba con una sonrisa macabra. Es tu elección, Laura, pero recuerda, cada decisión tiene un precio. Y ahí quedó, al borde de decidir. ¿Entraría en esa habitación donde la oscuridad la esperaba o encontraría el valor para enfrentar a la sombra que la perseguía? La figura pareció desvanecerse, pero su mirada seguía fija en ella mientras un eco lejano susurraba: «Todo está conectando». Laura dio un paso hacia el grito, sintiendo que su vida y la de su hijo pendían de un hilo. El terror la envolvía y sabía que el camino hacia la verdad estaba lleno de decisiones inconfesables. ¿Qué revelaciones la esperaban tras la puerta? Laura tragó saliva, sintiendo la sequedad de su garganta y la presión en su pecho. Se plantó frente a la puerta mientras el grito resonaba en su cabeza, un eco de desesperación que parecía crecer con cada latido de su corazón. La linterna en su mano temblaba y descubrió que sus piernas se movían solas, empujadas por una mezcla incontrolable de miedo y la urgente necesidad de salvar a su hijo. La puerta se abrió de par en par con un chirrido desgarrador, como si el antiguo marco la hubiera estado esperando. El aire del interior era frío, incluso más que en el pasillo. Laura cruzó el umbral, absorbiendo la horrenda escena que se desplegaba ante ella. La habitación estaba vacía, salvo por una cuna cubierta de polvo en el centro y juguetes esparcidos por el suelo, desgastados por el tiempo y el dolor. «¿Quién está aquí?», gritó, su voz resonando en el silencio opresivo. A su alrededor, las paredes parecían encogerse, como si la habitación la envolviera en un abrazo helado. Pero no había respuesta, solo el murmullo de un viento gélido que parecía provenir de la cuna. Se acercó titubeante, y en ese momento un llanto suave comenzó a llenar el aire. Era el llanto de un bebé, un sonido que cortaba su corazón, inundando su mente con recuerdos de ternura y terror. Con cada paso que daba, el llanto se intensificaba, crudo y angustiante, atrapándola en una red de emociones. Laura sintió que su piel se erizaba mientras se agachaba junto a la cuna. Al mirar dentro, no había un bebé, sino un espejo negro que reflejaba su propio rostro. En las profundidades del cristal vislumbró sombras en movimiento, rostros distorsionados que parecían gritar, reclamando justicia por sus almas perdidas. Laura retrocedió, sacudida por la horrorosa revelación. «No, ¿qué es esto?», murmuró, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Las imágenes que había visto antes, aquellas memorias tortuosas, comenzaron a reformarse nuevamente, proyectando escenas de su vida, de su hijo, de la tragedia que había marcado su existencia. Ella, invocada por sombras, atenta a la clara advertencia de la figura. El llanto aumentó, resonando en cada rincón de su mente, llenándola de terror. Se cubrió los oídos intentando bloquearlo, pero cada intento era en vano. El sonido se deslizaba bajo su piel, alcanzando lo más profundo de su ser. Esa misma voz, la que había escuchado en el pasillo, resonó una vez más. Una elección. Aquel que ha sido llamado no encontrará paz. Está atrapado, y tú, Laura, tienes el poder de liberarlo. «¿Pero cómo? No sé qué hacer», gritó, su voz volviéndose una súplica desgarrada. «Debes enfrentarte a la oscuridad que te ha acechado. Hazlo y serás capaz de liberar no solo a tu hijo, sino a todos los que sufren este tormento». Y entonces, en el reflejo del espejo, una imagen nítida apareció. La figura en el pasillo, pero esta vez no sonreía. Su rostro, sin ninguna piedad, le mostraba escenas terribles, niños atrapados en una oscuridad profunda, desgarrados por el dolor.
El grito se convirtió en un eco distorsionado, y Laura sintió como si sus propios gritos se unieran a él, desbordando la habitación y desgarrando el velo de la realidad. El llanto apagado del bebé se transformó en un grito feroz que resonó dentro de su cabeza, y el espejo comenzó a vibrar. «Laura, solo tú puedes hacerles justicia». El pánico se apoderó de ella. Se dio cuenta que no solo luchaba por su hijo, sino por el alma de todos esos niños perdidos. Mientras la habitación temblaba de angustia, el espejo comenzó a oscurecerse más, como un portal hacia el abismo. Entonces, con un grito que resonaba como una decisión entre la locura y la esperanza, Laura se acercó al espejo, dispuesta a romper el ciclo. Pero, en ese instante, las luces comenzaron a parpadear, y una sombra oscura se materializó tras ella, la figura que tanto había temido. «Es hora de elegir. ¿Estás lista para hacerlo, Laura?» Laura tragó saliva, sintiendo que el frío atravesaba su cuerpo. La última pregunta quedó flotando en el aire, cargada de consecuencias. ¿Podría decidir y salvar a su hijo, o quedaría atrapada también en esa oscuridad? El terror se intensificó, y la decisión se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Pero antes de que pudiera responder, el espejo estalló, y una voz conocida susurró entre las sombras: «El tiempo se ha agotado». El estallido del espejo resonó como un trueno en la habitación, fragmentos de cristal volando en todas direcciones. Laura se apartó, su cuerpo temblando de horror mientras la sombra la observaba, una figura alargada que parecía alimentarse de su miedo. De repente, el llanto de los niños resonó con fuerza, como un coro de almas en pena, y su eco profundo le hizo vibrar la cabeza. «Tu hijo está cerca, sálvalo», dijo la figura, su voz sonando como un susurro helado que se deslizaba por la piel de Laura. La habitación se cerró alrededor de ella, los muros se estrechaban como si quisieran aplastarla. La desesperación cavaba en su pecho, mientras un impulso primal la empujaba hacia adelante. «¡Déjame en paz!», gritó, a pesar de saber que su voz no llegaría lejos en ese lugar de terror. La figura soltó una risa baja, burlona, que reverberó en cada rincón del cuarto. «¿En paz? Esta es su casa, y ahora es la tuya», repitió, alzando un brazo en el aire y señalando el espejo roto. Los fragmentos brillaban como estrellas oscuras, y en ellos Laura veía distorsionadas las caras de los niños perdidos, arrepentidos y llenos de un dolor inmenso. «No, no quiero ser parte de esta locura». Laura se dio la vuelta, encontró la puerta, pero no podían abrirse. Las paredes eran ahora una prisión impenetrable. «Ellos están atrapados. Tú lo sabes. Si no lo haces, quedarán atrapados para siempre», insistió la figura, su rostro oscureciéndose aún más. El llanto de los niños se volvió más intenso, cada grito atravesando su mente como cuchillos afilados. Laura respiró hondo, sacudida por el terror. En ese momento recordó el rostro de su hijo, sus risas y cómo la oscuridad había rasgado esa felicidad en pedazos. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, con voz quebrada, dándose cuenta de que la única forma de romper el ciclo era enfrentándolo. «Las sombras no se desvanecen solas, debes recoger sus fragmentos», le respondió la figura, señalando el espejo destrozado y los cristales que descansaban en el suelo. «Cada fragmento es un niño, una historia de dolor. Debes reunificar sus almas o perderás la tuya en el intento». Laura sintió que una decisión pesada se cernía sobre ella. Su corazón latía a 1000 por hora y la piel le picaba con cada respiración que tomaba. Cada fragmento del espejo resplandecía, reclamando su atención. Con duda, pero decidida, comenzó a recoger los pedazos.
A medida que sus dedos tocaban el cristal, visiones aparecían. Un niño repleto de miedo, una niña atrapada en una caja de sombras, sus ojos desnudos sin esperanza. Así como lo hacían, ella podía sentir cada latido, cada grito apagado dentro de ella. El calor del terror era palpable, pero también había un destello de esperanza. «Debes hacerlo rápido», dijo la figura, ahora más expectante. «El tiempo se agota». «¿Cómo?», murmuró, sintiendo cómo parte de su alma se desgastaba. «Recuerda, todo tiene un precio. La oscuridad no es gratuita. Tu amor será la clave, pero al mismo tiempo puede ser tu perdición». Con cada fragmento que recogía, un grito de agradecimiento resonaba en su mente, y al mismo tiempo el horror de su propia situación se intensificaba. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para liberar no solo a su hijo, sino a todos aquellos atrapados en el oscuro reflejo? Finalmente, en su mano derecha quedaba un trozo más pequeño, que parecía vibrar con una energía propia. Miró a la figura, ahora moviendo su cuerpo en formas distorsionadas, como si estuviera lista para devorarla. ¿Es este el final?, preguntó Laura, sintiendo que la cuna detrás de ella crujía, como un monstruo al despertar. «Solo tú puedes decidirlo», le respondió la figura, sonriendo. Laura apretó el fragmento, el miedo y la esperanza entrelazados. La sombra se acercaba más, su forma asumiendo un rostro familiar, uno que jamás esperó volver a ver. «¡Laura!». La voz resonó en el aire, y el pánico reinó en su interior, llevándola hasta el borde de la locura. «Debes elegir con sabiduría, porque ya no tienes tiempo». Y en ese instante de revelación, la cuna se desvaneció, dejándola en una penumbra profunda, preguntándose si realmente podría salvar a su hijo, o si se convertiría en otra de las almas atrapadas en el espejo. En el eco de ese ambiente aterrador, una última pregunta flotaba en su mente. ¿El amor es suficiente para abrir una puerta a la luz, o la oscuridad siempre reclamará su precio? La oscuridad la abrazó como una sombra fría, y Laura sintió que el fragmento de cristal en su mano se convertía en una hendidura en su propia esencia. El aire se hizo pesado, como si cada respiración que tomaba la sumiera más en un abismo sin fondo. Los lamentos de los niños resonaban a su alrededor, empujándola a recordar, a no rendirse. «¿Dónde estás?», gorgoteó una voz familiar en su mente, clara y distante, como un canto de sirena. Era la voz de su hijo. «Ayúdame, mamá». El corazón de Laura se retorció. Clavándose en el terror, la figura alargada se volvió más definida. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de hambre y desesperación. «El tiempo no espera, Laura. Debes actuar. Ellos te necesitan», insistió, moviendo su cuerpo con una gracia horrible. «¿Qué pasará si no lo hago?», Laura preguntó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. «¿Me atraparán a mí también? ¿Es eso lo que temes? No eres la primera que se enfrenta a esta elección», dijo la figura, acercándose más. «Pero, ¿acaso entiendes lo que significa perderse en la oscuridad? Tus instintos están en juego, y tú, ¿cuánto estás dispuesta a sacrificar por el amor de un hijo?». A medida que se alzaba la voz, ecos de risas infantiles resonaban en el aire, burlonas y melancólicas. Laura, sin poder evitarlo, observó cómo los fragmentos del espejo comenzaron a girar en torno a ella, formando mini torbellinos brillantes de cristal. Visiones de los niños atrapados empezaron a proyectarse en cada pedazo. «¡No te acerques!», gritó, pero la figura sonrió, como si el miedo de Laura la nutriese. «¿Vas a permitir que sigan atrapados por siempre? ¿O acaso prefieres ser parte de su sufrimiento? Estás tan cerca de poder liberarlos y liberarte a ti misma». Laura sintió la desesperación apoderarse de su mente. Cada fragmento de cristal era una historia, un grito de auxilio.
Dime cómo, suplicó, sintiendo su propia voluntad debilitarse. Únete a ellos, dijo la figura, gesticulando hacia el espacio en penumbra. Déjalos entrar. Entonces la oscuridad se convertirá en luz, y tu amor podrá salvarlos. Solo necesitas entregarte. Mientras sus palabras flotaban en el aire, una luz tenue comenzó a brillar desde el centro de la habitación, revelando siluetas infantiles que se acercaban. Laura, aterrada pero atraída por la luz, sintió cómo su corazón se dividía entre la esperanza y la perdición. Es tu última oportunidad, Laura. ¿Vas a aferrarte a tu miedo o a tu amor? Se detuvo, aturdida. Las risas de los niños comenzaron a convertirse en llantos, y algo comenzó a formarse en su mente. Laura, volvió a llamar la voz de su hijo, esta vez más fuerte, más urgente. Por favor, mamá. En ese momento tuvo claridad. La oscuridad, la figura, el espejo, todo lo que había experimentado la conducía a una revelación aterradora. Era ella misma quien necesitaba decidir si se entregaría a la oscuridad o pelearía por los que amaba. Mientras la luz se hacía más intensa, Laura sintió que su mente oscurecía. La figura sonrió, y en su sonrisa había una satisfacción siniestra. El amor puede abrir puertas, pero también puede cerrarlas para siempre. De repente, la habitación comenzó a vibrar, las luces a parpadear, y un agudo chillido resonó, desestabilizando a todos los presentes. «¡No!», Laura gritó, «no cederé a esto». «Entonces deberás enfrentar las consecuencias», murmuró la figura, su voz desvaneciéndose en un eco lejano. Al mirar alrededor, vio un viejo muñeco al que le faltaba un ojo, sentado en el suelo, como si estuviera esperando que alguien lo recogiera. «¿Qué te pasó?», Laura murmuró, mientras se agachaba a recogerlo, sintiendo el frío material de plástico contra su mano. En ese momento, el muñeco cobró vida en sus recuerdos, recordándole a su hijo, su risa, sus juegos, pero también a las sombras que lo acechaban, a la pesadilla desde la que había tenido que escapar. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y el murmullo de los niños se fue convirtiendo en gritos, un coro de ansias y sufrimiento que resonaba en su cabeza. Laura dejó caer el muñeco, las risas se tornaron lamentos, y un aire helado recorrió la habitación. La figura oscura apareció nuevamente a su lado, una siniestra sombra que se deslizó por la habitación. «¿Ves? No hay escapatoria, Laura. Ellos son parte de ti ahora», dijo la figura, su voz como la arena corriendo entre los dedos. «Cada decisión que tomes te acercará más a la verdad o a su destino». Laura levantó la vista, sus ojos comenzando a arder con determinación. «No puedo dejar que esto siga, tengo que luchar, por ellos». La voz resonante de su hijo, casi como un eco lejano, la impulsaba a seguir adelante, a abrir más puertas, a encontrar sus respuestas. A medida que se levantaba, el sonido del cristal astillándose resonó en sus oídos. De repente, la habitación se llenó de luz, refulgente como antes, repleta de niños desaparecidos. Su imagen indefinida aún mantenía un aire de esperanza. «¡Mamá!», gritó nuevamente con un tono de súplica desgarrador. Laura sintió que el amor la atravesaba como un fuego, transformando el miedo en resolución. Se dio la vuelta, dispuesta a marcharse, cuando un ruido detrás de ella la detuvo en seco. Una puerta al fondo del pasillo se abrió de golpe, su bisagra crujió como si estuviera liberando un alma atormentada. Laura sintió un sudor frío recorriendo su frente. Aquella puerta no estaba marcada como las demás, y más que nada, emanaba un aura de pesadilla en sí misma. Las sombras serpenteaban en su alrededor, susurrando una advertencia en un susurro. «Es el verdadero fin, Laura. La elección se acerca». Se dio cuenta de que tenía que decidir. ¿Entraría en esa puerta?
¿En busca de la verdad? ¿O se aferraría a la esperanza que aún la iluminaba? Justo cuando tomó un paso, una risa distorsionada emergió de dentro de la sala. «Mamá, ve a mí, ya no puedo esperar», clamó su hijo, causando que su corazón se desbordara de angustia. Laura sintió una oleada de determinación, pero también de pánico. La figura se cernía sobre ella, esperando, como una tormenta a punto de desatarse. ¿Qué harás, Laura? ¿El amor vencerá al terror? Esa decisión cambiarálo todo, porque lo que guardo detrás de esa puerta no es solo un secreto, es el destino de tus almas. Laura miró fijamente la puerta. Un profundo latido de realidades pesadas y terribles se acumulaba a su alrededor. El tiempo se detuvo en el espacio nebuloso de su mente. Se dio cuenta de que no solo era su vida lo que estaba en juego, sino la de otros. Y el eco de la risa de su hijo retumbaba como un reloj, haciéndole cuestionar, ¿estaba lista para conocer la verdad sin importar cuán oscura fuera? Con un último suspiro, dio un paso hacia la puerta, sintiendo que el peso de las sombras empujaba su espalda. Y el eco de su propio grito se perdió en la oscuridad. Laura empujó la puerta, y un viento gélido la abrazó, como una boca abierta dispuesta a tragarla. Se encontró en una habitación más oscura que las demás, llena de susurros que parecían tener vida propia. Las sombras parecía que se retorcían y danzaban, formando figuras grotescas que se desvanecían tan rápido como aparecían. Un órgano desgastado sonaba en la esquina, cuyas notas eran un lamento. El aire, pesado y opresivo, se mezclaba con el olor a humedad y a metal. Ella retrocedió, sobresaltada, y su corazón dio un vuelco al distinguir entre las sombras las siluetas de más muñecos, todos mirándola, sus ojos vacíos brillando con una intensidad siniestra. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró, mientras un escalofrío recorría su columna. No podía quedarse allí. Esa no era la verdad que había venido a buscar. Pero las voces se intensificaban, llamándola, instándola a permanecer, a descubrir más. «¡Mamá!». La voz de su hijo, clara y desesperada como nunca antes, le atravesó el pecho. Se volvió hacia el origen del sonido y vio una pequeña figura junto a un viejo piano polvoriento. Era él, una proyección de su propio niño, pero su sonrisa era torcida y la luz que lo rodeaba era tenue y distante. «Ven, mamá, aquí estoy, te necesito», decía el niño mientras se acercaba, sus pasos resonando con eco. Laura sintió que su corazón se activaba. Sin embargo, había algo anómalo en sus ojos, un brillo que no podía ignorar. Había dolor y una tristeza profunda, invitándola, pero también algo más, algo oscuro. «No puedo dejarte aquí, tengo que sacarte de este lugar», gritó con firmeza, dando un paso adelante. «No hay salida, Laura», susurró la figura oscura, manifestándose detrás de ella. «Has cruzado la línea. Los secretos que están aquí se aferran a las almas que entran. No somos solo sombras, somos los recuerdos que nunca se irán». «¡Cállate!», exclamó, girándose para enfrentar a la figura, pero su mirada congeló su sangre. Los rasgos de la sombra parecían ser un eco macabro de su propio rostro, distorsionado por el miedo y el sufrimiento. Laura se sintió doblegada por el horror. «Las decisiones que tomas ahora definirán el futuro», resonó la voz oscura, como una melodía que la envolvía. «¿Dejarás que este amor te guíe o el terror te retenga? Lo que hay tras la puerta es un espejismo, Laura. La verdad duele más de lo que imaginas». Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos. Sentía que el tiempo se desplomaba a su alrededor. La angustia se acumulaba en su pecho. Cada latido era un recordatorio de su hijo, de la vida que había perdido. La figura de su hijo continuaba acercándose, sonriendo, pero los ojos de Laura veían más allá, la tormenta en el horizonte que aguardaba cuando ella cruzara esa línea. «¡No quiero perderte!», gritó, un grito desgarrador que resonó en la penumbra.
¿Acaso debía sacrificar su cordura para salvarlo? Las sombras comenzaron a agolparse a su alrededor, y los gritos crecieron en intensidad, convirtiéndose en un clamor ensordecedor. La luz del fondo comenzó a tambalearse, pulsando como si estuviera viva. Laura sintió que todo su ser se tensaba, como si estuviera al borde de un abismo, y en el centro de su mente brillaba la puerta, una decisión titilante entre el amor y el terror. ¿El amor vence al terror o es el terror el que consume al amor? La voz oscura la confrontó de nuevo. Laura sintió que la locura la estaba atrapando, y con un grito de desesperación dio un paso hacia la luz mientras las sombras se abalanzaban sobre ella. Justo cuando la luz pareció tragarse su ser, una nueva voz emergió de entre el caos, la voz de su hijo, más fuerte, más clara. «Mamá, aquí, no te detengas». Y mientras el brillo la envolvía, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar para sacar a su hijo de aquel lugar? La oscuridad retumbó y Laura sintió que se desvanecía en un torbellino de luces y sombras, atrapada en la elección entre dos mundos. Y al final, una risa resonó en la habitación, una risa que no provenía de su hijo, sino de las almas perdidas que estaban esperando, ávidas por absorber sus esperanzas y quizás apoderarse de ella. El eco de su decisión se desvaneció mientras la oscuridad acechaba, preguntándose otra vez, ¿acaso había alguna salida de esta pesadilla? ¿O ya era demasiado tarde? Laura sintió como si la luz la hubiera tragado, pero lo que encontró del otro lado no fue un refugio, sino un abismo. Se hallaba en una habitación amplia y vacía, donde las paredes parecían respirar, pulsando con una energía inquietante. En lugar de calma, la oscura sinfonía de ecos resonaba desde todos lados, una melodía descompuesta que nunca acababa. «Mamá», la voz de su hijo llegó de nuevo, reverberando, pero más distante que antes. La angustia la invadió, se giró, buscando la fuente del llamado, pero el eco era solamente un retazo de realidad que la torturaba. Las sombras en las esquinas de la habitación se deslizaban como serpientes, siempre en movimiento, siempre al acecho. Ella intentó avanzar hacia la voz, hacia la luz que había creído vislumbrar, pero cada paso era un esfuerzo titánico, como si el suelo intentara absorberla. La presión se acumulaba en su pecho, la opresión del miedo la paralizaba. «No, no puede ser», gritó, su voz resonando en la oscuridad. De repente, una imagen aterradora se materializó frente a ella. Eran las figuras de los muñecos, alineados en una formación escalonada, con sus ojos vacíos, ahora brillando con una intensidad infernal. La misma risa burlona resonó nuevamente en la habitación, eco de su propia desesperación. «Ellos saben lo que has hecho», susurró una de las sombras acercándose. Su voz era un susurro helado, arrastrando una tristeza mortal. «Tu amor es un arma, Laura, una que puede cortar profundo o herir a los que amas». «Déjale en paz», suplicó Laura, un sudor frío empapando su frente. Sintió que el aire se hacía denso, cada respiración se convertía en un desafío. Al mirar a su alrededor, los muñecos parecían inclinarse hacia ella en expectativa. Sus expresiones se distorsionaban en una mezcla de rabia y compasión. «¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente deseas, madre?», preguntó otro muñeco, con un rostro que se asemejaba a su propia imagen, deformado y burlón. «¿Salvar a tu hijo o conservar tu cordura? Una decisión que no podrás eludir mucho más tiempo». Laura sintió su mente tambalear, las palabras de la sombra retumbaban en su cerebro, haciéndole cuestionar su propia resolución.
¿Qué había cruzado para llegar hasta aquí? Su amor la había guiado, pero ahora parecía ser su condena. «No, no voy a rendirme», gritó, reforzando su determinación. Una chispa de esperanza la llenó momentáneamente. Si su amor podría arrastrarla a este lugar, era su amor lo que debía llevarla de regreso. Sin embargo, el suelo retumbó, como una advertencia de que lo que estaba por venir era aún más oscuro. El gris se intensificó, las sombras comenzaron a girar a su alrededor, levantándose, aclarándose en una danza aterradora. Las carcajadas se entrelazaban con los ecos de su hijo, creando un rugido abrumador que casi la desbordaba. Justo cuando la presión se hacía insoportable, un brillo deslumbrante la cortó en la penumbra. Una figura envuelta en luz se alzó al fondo. «Mamá, aquí, no te detengas». La voz de su hijo era un faro en la tormenta de horror, y la figura en la luz comenzaba a tomar forma, con las mismas dulces facciones de su niño. Sin embargo, la sonrisa era ahora un juego de luces y sombras, una distorsión de la realidad. «¡No te acerques!», Laura gritó, sintiendo una punzada de pánico. La figura se congeló por un instante, pero luego comenzó a avanzar hacia ella con pasos que retumbaban y silenciosos, esos pasos que emprendían el descenso en un carruaje de pesadillas. Mientras esa imagen de su hijo se acercaba, la sombra detrás de ella susurró suavemente: «Tu niño ya no es quien crees. La luz no es más que otro engaño». El mundo a su alrededor comenzó a desvanecer en un enredo de sombras. ¿Qué precio tendría que pagar para mantener a su hijo a salvo? Si lo abrazaba, ¿se lo llevaría a él? En ese instante, el suelo tembló y las paredes parecieron caer. La risa resonó nuevamente, entrelazada con su grito. Todo terminó en silencio ensordecedor. Y de repente, el eco siniestro se convirtió en una advertencia. La verdad que sobrevivió aquí, Laura, podría ser más dolorosa de lo que creías. Laura's heart raced mientras se encontraba atrapada en la oscuridad, rodeada de sombras que parecían reírse de su confusión y desamparo. Estaba al borde de perderse, no solo en esta dimensión aterradora, sino también en su búsqueda por salvar a su hijo. De repente, un haz de luz brilló en el pasillo a lo lejos. Era tenue, pero estaba ahí, invitándola. «Voy hacia ti, hijo», murmuró, su voz casi un susurro. La luz parecía prometer respuestas, verdad y una salida. Con cada paso que daba, las risas distorsionadas comenzaban a desvanecerse, como si esa luz hubiera ahuyentado por un momento a las sombras. Con el fragmento de cristal aún en la mano, sintió que pulsaba, casi como un latido vivo. «¿Mamá?». La voz de su hijo resonó, más clara que antes, como un himno que la guiaba hacia el camino correcto. Laura corrió hacia la luz, dejando atrás las burlas de las sombras, hasta que finalmente llegó a una puerta al final del pasillo, luminosa y envolvente. Con determinación en su corazón, la empujó y entró. La habitación estaba basada de un resplandor cálido. Un altar se erguía en el centro, adornado con juguetes rotos, muñecos desmembrados y objetos sombríos que una vez habían pertenecido a niños que habían sufrido. Pero en medio de todo ese dolor, había un único objeto que brillaba intensamente, un pequeño camión de juguete. Era el favorito de su hijo. «Lo tengo, hijo, voy a sacarte de aquí». La emoción la atravesó. Pero cuando extendió su mano para tocarlo, el camión comenzó a desvanecerse y la figura de su hijo apareció detrás de él. Este brillaba como un faro en aquel mar de sombras. «Mamá, no te vayas, ayúdame», gritó, su voz familiar llena de pánico. «Estoy aquí, mi amor, nunca te dejaré». La desesperación la empujó, sus manos alcanzando el objeto. En el instante que sus dedos lo tocaron, una onda de luz la envolvió y el terror se desvaneció momentáneamente. Sentía que todo se iluminaba.
«¡Soy libre!», exclamó. Pero al girarse, la figura oscura se abalanzó hacia ella, una neblina de gritos y risas invadiéndola de nuevo. «¿Crees que puedes salir tan fácilmente, Laura?», murmuró, resonando con un eco burlón. «Tu amor solamente ha despertado el hambre de la oscuridad». «¡Cállate!», gritó Laura, sintiendo que su poder interior surgía. Fue un súbito destello de valentía. «No te tengo miedo». Y en ese momento levantó el fragmento de cristal hacia la figura oscura. «Este es mi amor, mi fuerza. No puedes vencerme». La figura se detuvo, el horror en sus ojos. La luz que emanaba del fragmento parecía consumirla, devorando las sombras que la rodeaban. Fue un combate entre la luz y la oscuridad, entre amor y miedo. «¡No!», la figura gritó, intentando retroceder, pero era demasiado tarde. Laura se sintió elevándose, la energía del amor llenando su ser, alejando las sombras que la habían perseguido. «Tu ciclo se rompe aquí», dijo, y con un movimiento decisivo lanzó el fragmento hacia la figura. Cuando el cristal impactó, una onda de luz estalló, liberando gritos y lamentos que resonaban por toda la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo aquellas almas atrapadas. Laura sintió cada una de ellas despegarse, como si agarraran el camino hacia la libertad. «¡Ahora, hijo!», gritó mientras la luz la envolvía. Y cuando se dispuso a abrazar a su hijo, ya no era un reflejo distorsionado, sino la esencia pura de su amor, brillando con una calidez que la conmovía profundamente. Ella extendió sus brazos y al hacerlo, lo atrajo hacia ella. «¡Mamá!». «Siempre estaré contigo, pequeño», le respondió con lágrimas de felicidad. La luz que los rodeaba se intensificó, envolviéndolos como un cálido abrigo, y de repente sintió que todo regresaba a la normalidad. Las paredes del hospital se desvanecieron, reemplazadas por la imagen del hogar que tanto había anhelado. Cuando la luz finalmente se disipó, Laura despertó en su sala de estar, con su hijo a su lado, sonriendo. Todo estaba en calma. Se miró, apuntando en cada rincón, con la certeza de que la oscuridad había sido desterrada. Había enfrentado sus miedos más profundos y triunfado. Estaba libre. Con una nueva determinación, abrazó a su hijo y respiró hondo. Lo había logrado. Era un nuevo comienzo. Pero también sabía que el pasado siempre dejará sus secuelas. La lucha siempre sería parte de su historia. «Siempre te protegeré», juró, sintiendo que el amor la envolvía con una nueva luz. Esa noche, mientras las estrellas titilaban fuera de su ventana, Laura supo que estaba lista para enfrentar cualquier sombra que pudiera intentar regresar, y así, juntos, se dispersaron a soñar con un futuro sin ataduras, un nuevo amanecer, donde la oscuridad nunca más podría separarlos. Te dejo con esta historia que nos enseña que el amor siempre triunfa, pero recuerda, hay historias que necesitan tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, es fundamental para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para participar. Cada acción cuenta, hagan que su voz se escuche.